cómo construir una nueva generación. Pero no solo una nueva generación, sino una generación de cristianos que temen a Dios. Porque es muy importante construir una nueva generación, pero una generación de cristianos que temen a Dios. Y es importante hablar del temor de Dios o el temor a Dios, porque fíjese que en los tiempos que vivimos hoy, muchas personas jóvenes no tienen temor de Dios. Por diferentes razones puede ser esto. Pero muchos jóvenes han perdido el temor hacia Dios. No lo comprenden, no lo comparten, no lo viven y por ende tampoco las familias que estos jóvenes están teniendo están experimentando el temor hacia Dios. ¿Por qué ocurre esto? Muchas veces tiene que ver con la negligencia nuestra como padres. De hecho, en el pequeño estudio que vamos a ver ahora, vamos a estar mirando una escritura, un par de escrituras en realidad que van a mostrar acerca de la gran importancia que tiene nuestra influencia como padres, como mentores, como adultos en las nuevas generaciones de cristianos que temen de verdad a Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un proverbio que nos habla acerca de la importancia que tiene para nosotros como adultos, como mentores, como padres, el instruir a los niños en su camino. Ahora fíjese, la palabra instruir se refiere también a entrenar, a capacitar a alguien en su camino. ¿Y quién es ese alguien? Es el niño. El niño es una palabra que se utiliza también para referirse a los jóvenes, a las personas jóvenes, a las personas que están en entrenamiento. No es un bebé realmente no se puede entrenar básicamente en el camino de la vida todavía, sino que se le dan herramientas muy básicas para que aprenda a comer, para que aprenda a hacer lo básico en su vida. Pero un niño ya no es un bebé. Es alguien que está en una etapa de crecimiento, que ha pasado de ser bebé y está antes de la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la adultez, entonces está en una etapa formativa muy importante. Se dice que los niños, hasta los 6 años por lo menos, están en una etapa formativa donde se le puede entregar muchísima, pero muchísima base acerca de cómo vivir su vida más adelante. Y dice este pasaje en Proverbio que debemos instruir al niño, al que está en formación en esa etapa formativa, en su camino. La palabra camino o la referencia al camino se utiliza muchas veces y especialmente en la Biblia. Y en este contexto se utiliza para referirse a la vida que está viviendo este ser humano. Entonces nos dice, instruye a este niño en la etapa de formación en su estilo de vida o en el camino que va a seguir para que cuando sea viejo no se olvide de esas bases que hemos puesto en él o en ella. Cuando alguien es viejo y ha recibido una instrucción acerca del temor del Señor, puede que le pasen muchas cosas en la vida. De hecho, muchos de nosotros que nacemos en una familia cristiana y vamos creciendo de vez en cuando en esa familia cristiana, y recibimos la formación cristiana en los primeros años de nuestra vida, esos pilares quedan plasmados en nuestros corazones. Incluso cuando algunos dejan la fe, los principios que han adquirido acerca de sus padres cristianos, creyentes, son tan importantes porque les permiten continuar viviendo sus vidas cristianas de una buena manera. Ahora debemos preguntarnos de qué manera estamos aplicando, por ejemplo, esta escritura de Proverbios en la vida de nuestros hijos. ¿De qué manera estamos educándonos a nosotros mismos para poder instruir a nuestros hijos? Porque ellos van a aprender de lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos nos imitan, aprenden de lo que nosotros hacemos. Hay un poema antiguo que utilizan algunas personas para referirse a los niños que les siguen o a los hijos. Y en una de las líneas dice que hay un pequeño que me sigue. Y el autor manifiesta su preocupación porque ese pequeño le está siguiendo y le está imitando también. Entonces hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros como padres, como pastores, como líderes, como hermanos mayores, como abuelos, como hermanos mayores también, hacia las generaciones que nos siguen, porque están observando todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué legado estamos dejando en ellos? ¿Estamos dejando un legado de instrucción académica? ¿O estamos dejando el legado de nuestro propio temor hacia Dios? Porque si tememos a Dios y entregamos ese legado a nuestros hijos, o incluso a nuestros nietos, si es que tenemos nietos,
y enseñamos a ellos también a hacer lo mismo con las generaciones que vienen detrás de ellos, pues definitivamente vamos a construir una nueva generación que teme a Dios de una manera profunda. Pero debemos pensar en nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros para aplicar esa escritura? ¿Cómo lo estamos aplicando? ¿Qué piensas que es más importante? ¿Pasar tiempo con los amigos, con los vecinos, con toda la gente que te conoce, ir al trabajo cotidianamente o pasar tiempo a solas con Dios, orando y leyendo tu Biblia para poder tener que entregar a los hijos? ¿Cuánto tiempo a solas pasamos con Dios? Orando, meditando en su palabra. ¿Una hora, más de una hora? ¿Menos de una hora, algunos minutos? Quizás nada de tiempo pasamos con Dios para poder ayudar a nuestros hijos. Si no pasamos tiempo con Dios para aprender nosotros cómo temer más al Señor, entonces ¿qué vamos a tener para enseñar a nuestros hijos? Necesitamos pasar tiempo con el Señor para poder tener que ayudar, que entregar a nuestros hijos al momento en que ellos lo necesiten. Tomemos tiempo para leer y meditar, por ejemplo, en la escritura que está en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, que nos dice así. En contexto del Antiguo Testamento, obviamente, le está hablando Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Primero, ¿de quién piensa usted que es la responsabilidad de construir una generación de cristianos que teman al Señor? Pues no es la responsabilidad del pastor de su iglesia construir en sus hijos o en nuestros hijos una generación nueva de hombres y mujeres que temen al Señor. No es la responsabilidad principal del pastor, ni de la iglesia, ni de las personas que le rodean. La responsabilidad principal de construir una generación nueva de creyentes, de cristianos que temen a Dios, es única y exclusivamente nuestra, de los padres de familia. Somos nosotros los encargados de construir las bases, de edificar las bases, junto con Dios y el Espíritu Santo, en nuestros hijos. Así que es nuestra responsabilidad temer a Dios y enseñar a los demás, a nuestros hijos, a nuestras familias a temer a Él, a temer de Él. Hay 4 áreas en las que necesitamos trabajar y que puede ser una especie de proceso, también un ciclo en el que siempre debemos estar profundizando y creciendo. Primero, debemos modelar con nuestras propias vidas el temor al Señor. Nosotros como cristianos, como adultos, necesitamos modelar. ¿Qué significa modelar? Pues mostrar a las personas cómo es el temor del Señor. ¿Qué hacen los modelos de ropa, por ejemplo? Los modelos de ropa se visten con la ropa nueva y empiezan a desfilar por la pasarela mostrando a todas las personas cómo se ve esa ropa en ellos, para que los demás puedan también adquirirla y ver si les queda bien. Nosotros debemos modelar el temor del Señor en nuestros hijos y ayudar a los demás también a modelar el temor del Señor. Debemos también vivir el temor del Señor en nuestra vida. No podemos simplemente leer la palabra, sino que debemos aplicar la palabra en nuestra vida. El pasaje nos dice, en primer lugar, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es algo que se modela, que se vive dentro de nosotros, pero se muestra. Se modela a los demás cómo amar a Dios. Se modela a los demás cómo entregar el corazón. Es un compromiso que se muestra a los hijos. Si ellos ven en nosotros el compromiso, ellos van a querer también imitar ese compromiso. Y si ven que disfrutamos de ese compromiso, también van a querer disfrutar del mismo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales. Debemos vivir el temor del Señor en nuestra vida para que nuestros hijos también lo puedan vivir. Debemos enseñar a nuestros hijos el temor del Señor porque no saben cómo temer al Señor. Entonces hay que hablarle a los niños acerca de cómo debemos temer al Señor, de qué dice la Biblia sobre el temor del Señor. Por último, también debemos mostrar, no solo a nuestros hijos, sino que a todo el mundo, que somos hombres y mujeres que tememos a Dios. Entonces piensa en esto. La responsabilidad número 1
de construir una generación de cristianos que temen al Señor es nuestra. No es de los niños, es nuestra. No es de las familias, es nuestra. No es de la iglesia, es nuestra. Somos responsables. Obviamente juntos trabajamos para construir y edificar la iglesia también en el temor del Señor. Pero no es el rol de una persona externa a la familia, es el rol de los padres de familia, construir una generación que teme al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos modelando la relación de temor con el Señor, lo hacemos viviendo nuestra relación con el Señor, lo hacemos enseñando cómo tener una relación de temor a Dios y lo hacemos mostrando al mundo entero que somos creyentes, que somos cristianos, que tememos a Dios y que es posible hacerlo y disfrutar además de esta relación con Dios. Pregúntese, por favor, nuevamente, ¿considera importante instruir a sus hijos en la palabra de Dios, en el temor del Señor? ¿En cuál de estas 4 áreas, modelar, vivir, enseñar o mostrar, usted está flaqueando? Si está flaqueando en alguna, ¿está dispuesto a pedir ayuda para poder crecer? Y si está pidiendo ayuda, ¿está dispuesto a aplicar la ayuda que se le está dando? Por favor, medite en estas cosas. Pase tiempo con estas escrituras y hable con los miembros de su grupo pequeño para que puedan ayudarse mutuamente y Dios le bendiga y tengan un gran fruto y podamos juntos también construir una generación nueva de cristianos que temen al Señor. Pero recuerde, empieza por nosotros. Dios le bendiga.